Castro. Por cierto, vamos a profundizar sobre el particular con Dina Mesa, es periodista y activista en materia de derechos humanos. El placer de saludarla, Mesa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Es un gusto estar desde acá para abordar un tema tan importante. ¿Cuál es la situación al día de hoy que se vive en las cárceles de Honduras y qué implica la decisión adoptada en las últimas horas por la presidenta Castro? Bueno, ha habido dos decisiones, ¿verdad? A su llegada ordenó la desmilitarización y que pasara el control de los militares a la Policía Nacional. Obviamente, creemos que hay una situación un poco generada. Si bien es cierto, hay violencia en las cárceles, también hay generación de otra violencia que tiene que ver con que los militares pretenden continuar en el control de las cárceles, y eso lo mantuvieron durante todo el gobierno de Juan Orlando Hernández, y creemos que hay un deterioro en cuanto ha pasado también a la Policía Nacional. Anteriormente también en el poder de los militares hubo muchos crímenes, pero una de las cosas muy importantes que manifestamos las personas defensoras de derechos humanos en nuestras organizaciones es que hay falta de acceso a los centros penales. Está claro. Principalmente en las cárceles de máxima seguridad. Ahí es imposible entrar. Se tiene uno que anunciar con meses de anticipación si es que quieren dejarlo entrar. Cuando ya la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas ha manifestado que los estados tienen la obligación de facilitarnos nuestro trabajo en defensa de los derechos humanos. Pero ha sido una violación constante este tema. ¿Cómo toman las organizaciones de derechos humanos lo que ha establecido la presidenta Castro y que incluso ha reflejado a través de sus redes sociales, dando cuenta de la metodología elegida para aplicar esta intervención que señala será dura pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, de sus familiares y sus defensores? El crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo. Me quiero detener en este párrafo, Mesa, para consultar por la visión que tienen organizaciones de derechos humanos sobre este particular. Bueno, las cárceles no han sido un ambiente de rehabilitación de las personas que van a cumplir delitos en las mismas, sino que más bien se van a profundizar y especializar en otros delitos, porque ahí están todas las bandas delincuenciales. Entonces, los gobiernos no han tenido la voluntad política de, en realidad, iniciar un proceso de rehabilitación de estas personas. Porque si bien es cierto, han cometido delitos, también tienen derechos. Y nosotros estamos pensando que ojalá no se vayan a adoptar medidas violatorias de los derechos humanos. Y lo dijimos también con el plan de excepción que se ha hecho aquí en el país. Habíamos dicho que no era correcto que se hiciera un estado de excepción sin abordar la temática de derechos humanos. ¿Y cuál otra situación? La otra es que hay bandas delincuenciales dentro de las cárceles, pero también hay infiltración del crimen organizado dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, nosotros que hay como una idea o un plan para desestabilizar los centros penales, ya que esto ocurrió en estos días en todos los centros penales casi, y esto sentimos que es algo planificado, que se quiere señalar que la policía no funciona. En efecto, la presidenta debió empezar por depurar la policía. Igualmente, desde que entró su gobierno, tuvo que haberla depurado. ¿Por qué? Porque hay todavía toda esta estructura violatoria de derechos humanos e infiltrada por el crimen organizado y el narcotráfico no se ha desestructurado. Es más, la presidenta más bien ha ascendido a oficiales policiales y militares cuestionados por violaciones a derechos humanos. Y creemos que esto, de que ha dicho que va a llevar un plan fuerte,
son cuestiones paliativas, apagafuegos. El fondo del asunto es que depure todo y que el personal cuestionado en los centros penales, en el Instituto Nacional Penitenciario, hay incluso un director muy cuestionado que fue denunciado por estar persiguiendo a una defensora de derechos humanos que le denunció por torturas. Entonces, esa persona debió ser separada de su cargo y no mantenerlo. Entonces, son medidas estructurales que debe tomar. Estas que está diciendo solamente son medidas apagafuegos. Mesa, más allá de los perfilismos muy distintos de Xiomara Castro y el presidente del limítrofe El Salvador, ¿hasta qué punto pueden encontrarse vínculos y situaciones comunes en el abordaje de los centros de reclusión que estos dos países le están dando a sus principales centros de seguridad? La falta de observancia del respeto a los derechos humanos. Si en esta intervención que la presidenta está anunciando se limita los derechos humanos de los privados de libertad, definitivamente tendremos más de lo mismo. Ya la Comisión Interamericana, el relator para privados de libertad y otras organizaciones internacionales que han observado la situación de las cárceles desde hace muchos años y que incluso Honduras tiene sentencias por este tema, por crímenes contra privados de libertad desde los mismos personeros que cuidan a los privados de libertad. Entonces, como no hay observancia, entonces los hechos se repiten. Hay impunidad. Los responsables no son castigados. Hay gente que ha sido quemada dentro de las cárceles donde se han generado los incendios a propósito para que mueran. Entonces, y en este caso, en lo que estábamos viendo videos que circularon en redes sociales, ¿cómo es posible que los privados de libertad tengan armas? ¿Por qué? Si es prohibido todo eso, no deben tener celulares, no deben tener armas, ¿quién las deja pasar? Entonces, por eso digo yo, es necesaria una depuración de personal administrativo de los que están custodiando, que en este caso es la Policía Nacional, y toda la estructura, desde abajo hacia arriba, de la Policía Nacional y del Ejército, que no debería hacer acciones junto a civiles, o sea, se le está dando estas acciones, estas tareas que ya se dijo que eran violatorias a los derechos humanos, ya lo ha dicho Amnistía Internacional y lo han dicho otras organizaciones, que el ejército no debe estar en actividades civiles. Pero desafortunadamente la presidenta no ha tomado acción en este sentido y está repitiendo un patrón que tenía Juan Orlando Hernández en el sentido de no observar situaciones estructurales que tienen que ver con esa depuración y que por lo tanto tendría que profundizar en esto antes de que en realidad le hagan un desastre más grande de todo lo que está pasando en estos momentos. Mesa, quiero consultarle también por la situación del periodismo, de los medios de comunicación, con qué libertad se está trabajando sobre estos asuntos y de qué manera al mismo tiempo las organizaciones de derechos humanos van a continuar monitoreando la evolución de esta situación. La verdad es que hay limitaciones al acceso a la información, al acceso a la fuente. Si quieren dar información la dan y si no, no, dicen que es prohibida, que está limitada por cuestiones de seguridad. Entonces, queda libre albedrío de quienes están controlando las cárceles o de los personeros que están en el Instituto Nacional Penitenciario, casi no hay acceso a la fuente. Entonces, creemos que debe abrirse, que debe hablarse con transparencia y que los periodistas podamos observar qué cosas están pasando dentro de las cárceles. Me ha tocado ir como defensora de derechos humanos dentro de una cárcel, pero solo una vez y me costó más de 6 meses poder entrar a la tolva que está en el oriente del país y vimos una situación que hay mucho control, hay seguimiento, le están tomando fotografías y videos a uno que llega ahí. Y además hay personeros anteriores, en la administración anterior de Juan Orlando, que dijeron que los defensores de derechos humanos estábamos involucrados con
bandas de crimen organizado dentro de las cárceles. Entonces hay una deslegitimación de nuestro trabajo y además nos ponen en grave riesgo estos discursos estigmatizantes que tienen hacia las personas defensoras de derechos humanos. En última instancia, ¿qué es lo que más les preocupa en un corto y mediano plazo de aquí en más? Nos preocupa que la misma estructura criminal se esté alimentando dentro del propio Estado. Como no hay una depuración, está creciendo como un monstruo. Entonces, tenemos más de lo que ya había. O sea, están tranquilos, lavándose las manos ahí, de que todo está perfecto, pero en realidad son los mismos que estuvieron anteriormente durante más de una década y en el golpe de Estado, que están administrando toda la situación de la policía y el ejército, a excepción de sus titulares, ¿verdad? Pero que la estructura del nivel que sigue es la misma estructura que teníamos desde hace muchos años, y que creemos que si se debe facilitar que las personas honestas de la policía y del ejército sean promovidas a otros cargos, pero que esta promoción tenga que ver con una situación de evaluación, pero en realidad rigurosa, no como se hacía en el gobierno anterior, que se depuraban a los policías contrarios a el grupo que eran acorde con las políticas de Juan Orlando Hernández. Entonces, es gravísimo lo que está pasando. Si la presidenta no toca estructuras, no toca fondo de eso, tendremos más muertes en las cárceles, va a haber una desestabilización de todas las cárceles y esto traerá una mala imagen para su gobierno. Además, el Estado, como todas las instituciones, deben cumplir con las recomendaciones internacionales para las personas privadas de libertad. Mesa, gracias por estos minutos desde Honduras. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que pase bien. Gracias.